Hola a todos, tengan muy buen día. Mi nombre es Fátima Guillén y hoy pues les traigo un nuevo video. El día de hoy les voy a hablar sobre el régimen de metas de inflación, específicamente las 10 ideas principales de este régimen de metas de inflación, pero basado desde la crítica que se le hace a esto por Civils y la Buló, perdón si no sé pronunciar bien el nombre. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Tenemos la idea número uno, que es el RMI como pues un nuevo consenso macroeconómico eh, ortodoxo. Entonces, acá tenemos que pues el RMI pues en realidad surgió después del el gran fracaso del consenso de Washington en Latinoamérica, eh, que era más que todo las privatizaciones y ajustes pues de los 90 que afectaron terriblemente pues a América Latina. El Fondo Monetario Internacional para esto, después de pues este fracaso, eh, necesitaba como una nueva receta. Y este régimen fue lo que se implementó. ¿Cuál era la lógica? Pues la lógica de este régimen es simple. Y es que el Banco Central pues sube las tasas de interés porque es un componente que afecta a la inversión como parte clave de la demanda agregada. Entonces, al subir las tasas de interés, pues va a caer la inversión, por ende va a caer la demanda agregada y esto va a hacer que los precios bajen. Lo importante acá en realidad es de que pues el RMI siempre se presentó como una solución técnica, o sea, casi científica. Pero en realidad presentar algo como técnico significa que pues no puede haber un debate posible. Y aquí es donde está el problema, porque en realidad aquí se está escondiendo pues decisiones políticas pues disfrazadas de matemáticas. O sea, no hay otra cosa acá. Ahora pues vamos a pasar a la idea número 2, que es eh, la independencia del Banco Central. Que pues sale esta pregunta, pues ¿es una neutralidad técnica o es una captura ideológica? Eh, para acá tenemos que el RMI pues exige que el Banco Central sea independiente del gobierno. Pero, ¿por qué? Porque se cree que hay una inflación, perdón, un interés político detrás de esto, más que todo en elecciones. Y es de que se asume que los políticos van a presionar a bajar las tasas de las tasas antes de las elecciones. Y eso se puede pues hasta sonar razonable, pero hay algo que pues normalmente aquí no se va a decir, y es que decidir que la inflación es un único objetivo eh, es como una decisión política que va a elegir un bando, o sea, vamos a tener como esta parte privada y los intereses del gobierno que se supone que representan al trabajador. Entonces, ¿a quién le conviene la inflación baja a cualquier costo? Pues a los bancos y a estos que dan los créditos. ¿Y a quién le va a convenir priorizar el empleo? Pues obviamente a los trabajadores. Entonces, si ponemos como centro a pues la inflación y hacemos independiente al banco, que es algo que lo plantean como hacer un banco neoliberal, en realidad es proteger esta parte privada sin decirlo claramente, o sea, es como de ya elegir, priorizar y lo demás solo se deja eh, al entendimiento. Y ahora vamos pues con la número 3, que es la presentación formal del modelo y pues sus supuestos ocultos.
Para eso, pues, el RMI pues, se apoya de tres ecuaciones matemáticas. Estas le van a dar como una apariencia científica. ¿Cuáles van a ser? Van a ser la curva IS dinámica, la de Phillips y la tipo Taylor. Entonces, eh, todo esto va a depender en realidad de un supuesto que en realidad es bastante discutible y es eh, la neutralidad del dinero. Y es que la idea de que la política monetaria solo va a afectar a los precios y en realidad nunca va a afectar la producción y el empleo. O sea, ese es el supuesto que se maneja ante esto. Y pues en la práctica esto es falso, ¿verdad? O sea, cuando el banco sube las tasas, las empresas dejan de invertir y pues algunas llegan a quebrar y los trabajadores pierden sus empleos y ese daño pues no va a desaparecer así porque sí, o sea, solo porque después las tasas bajen, la situación mejore, esto no va a cambiar. Entonces, Minsky, Kalecki y Stiglitz, pues esto lo demuestran y dicen que el dinero sí afecta a la economía real de forma persistente. O sea, no, no queda, o sea, nada más como así. O sea, sí va a haber una afectación. Ahora vamos con la número 4, que es el ancla nominal y el sacrificio de las variables reales. Cuando la inflación es el único objetivo, eso nos está diciendo que en realidad el empleo, la producción, todo esto va a quedar en segundo plano. O sea, esto ya no va a tener una prioridad. Y esto es algo que se le llama pues el mandato vertical. Es decir, vamos a atender algo por encima de la otra cosa y la vamos a priorizar. Entonces, tenemos este lado y de ahí tenemos el lado contrario, que pues es el mandato dual. Y aquí es donde se tiene de igual importancia la inflación y el empleo, que es algo que pues la Fed, que es eh, pues la Fed de Estados Unidos pues lo tiene como desde 1978, ¿verdad? Entonces el ejemplo más claro pues de esto es Volcker en los 80, donde pues se subió la tasa hasta un 20%. Y sí bajó la inflación, o sea, sí lo logró, pero en realidad esto generó la recesión más severa desde la Gran Depresión, con hasta más del 10% del desempleo. Y eso es algo que pues Walsh calculó y calculó que pues este ajuste le costó en realidad hasta un 16% del PIB. Entonces aquí es donde se plantea como en realidad esto vale la pena, o sea, eh, eh, esto sí funciona. eh, y esto nos lleva pues a la idea número 5 y ¿es siempre dañina la inflación? O sea, va a ser siempre dañina. Y pues aquí va a haber pues como esto de que como algo contraintuitivo, o sea, podemos pensar que la inflación sí va a ser mala, pero en realidad la inflación no va a ser siempre mala. Y es algo que pues Ghosh y Phillips, que son economistas del propio Fondo Monetario Internacional, y es que encontraron pues que a niveles muy bajos, o sea, menor del 3% anual, los países con algo más de inflación pues tienden a crecer más. Y es que la inflación cercana a cero, aunque lo podamos ver como algo positivo, en realidad puede ser un símbolo de pues un signo de estancamiento, no de una salud económica. Y aquí viene que es Akerlof, que fue ganador del premio Nobel y añadió pues que cierta inflación lubrica el mercado laboral. Y es que va a permitir que los salarios reales se ajusten sin necesidad de recortar el número en el cheque. O sea, en realidad el salario que se va a presentar no va a variar. Y es lo que como que la inflación va a permitir.
Eh, y eso va a reducir el desempleo. Lo que nos lleva a decir pues que obsesionarse en realidad con una inflación mínima puede costar mucho más de lo que en realidad puede llegar a beneficiar. Ahora vamos con la idea número 6 y es la falsa dicotomía entre lo monetario y lo real. Y es que pues el RMI separa pues la política monetaria y la política fiscal. Dice que la política monetaria pues es para la inflación y la política fiscal para el empleo. Pero si el banco sube las tasas de forma sostenida, la inversión va a caer años seguidos y el país va a perder la capacidad productiva de una forma permanente. O sea, no va a ser temporal. Y eso pues se le llama una histeresis, que es cuando una recesión hace que trabajadores pierdan empleos por mucho tiempo y van a perder sus habilidades por esta pérdida y después ya no los van a querer contratar. Y además de esto, empresas van a quebrar y estas empresas que quiebran no van a resucitar solas, o sea, va a haber en realidad un daño permanente. Y la política monetaria lo que causó, aunque el RMI diga pues, que no tiene nada que ver con la economía real. Después tenemos ahora la idea número 7, que son las causas de inflación, mucho más que un exceso de demanda. Entonces, para acá el RMI pues combate solo la inflación de demanda, pero en América Latina en realidad la inflación tiene causas muy distintas. Pueden ser de costos, es decir, sube el petróleo y todo se encarece, de conflicto distributivo, o sea, una espiral entre los salarios y precios. Eh, eh, Puede ser de una inflación cambiaria, es decir, una depresión que va a encarecer las importaciones, o una inflación oligopólica, que empresas van a subir precios solo porque pueden. Entonces la CEPAL pues lo decía desde los años 50 y es que en esa región, en especial pues Latinoamérica, la inflación en realidad es un síntoma de tensiones estructurales, o sea, no es un fenómeno monetario. Y pues combatir esto con tasas de interés es en realidad darle solución a algo que de una forma que no es la correcta para eso. O sea, porque en un lugar puede ser funcional, no significa que a nosotros nos va a funcionar porque nuestro contexto es diferente. Entonces, lo que nos lleva al número 8, que son los canales de transmisión. Eh, Acá el RMI pues asume que subir tasas tiene efectos predecibles y pues lineales. Y es que en realidad opera por varios canales distintos. O sea, uno clave es el acelerador financiero, que es cuando suben las tasas y baja el valor de los activos que las empresas usan como garantía. Entonces, pues el banco les va a prestar menos y ellos van a invertir menos y van a producir menos, aunque pues la empresa esté sana. Y aquí el problema en realidad va a ser esta garantía y pues no la empresa como tal. Entonces el canal cambiario pues agrega otra complicación y es que las tasas altas atraen capital externo, aprecian la moneda y van a abaratar las importaciones, pero destruyen la competitividad exportadora que tiene un país. Y, y cuando se va a generar crisis. Y esto es algo que pasó en Argentina en los 90 y es un claro ejemplo. Ahora vamos con la idea número 9, que son las burbujas de activos y el endeudamiento, el punto ciego del RMI. Y es que esta idea fue más que todo para 2004 y fueron 4 años antes después de la crisis de los 80 y el RMI pues solo mira el IPC, que en realidad solo mide los precios del consumo básico, pero el IPC no incluye el precio de las tasas ni de las acciones. Y una economía pues puede estar construyendo una burbuja inmobiliaria enorme mientras la inflación pues va a permanecer estable porque
no lo toma en cuenta. Entonces, eso es algo que pasó exactamente bajo Greenspan, que fue que tenía una inflación controlada, las tasas eran bajas, pero había una burbuja inmobiliaria creciendo que colapsó en 2008. Y para esto Minsky lo anticipó y decía que la estabilidad engendra inestabilidad. Y cuando todo va bien por mucho tiempo, en realidad los inversores se arriesgan más y el endeudamiento va a crecer porque tiene esta perspectiva de sanidad, o sea, de, de control. Y ellos van a decir, pues tengo oportunidad, me voy a endeudar y voy a invertir más. Y cuando esto pasa, pues va a colapsar, o sea, hasta que colapsa. Y esto nos lleva pues a la idea número 10, que es hacia una política monetaria alternativa, que son las metas reales, coordinación y atención eh, al ciclo. Acá, pues, acá se planteaban tres ejes. El primero era metas de pleno empleo en lugar de metas de inflación. Y es que el Estado, pues, como empleador de última instancia, garantizando trabajo a quien pues no encuentra en el sector privado. Y ese salario de referencia va a anclar los precios y pues sin sacrificar el empleo como tal. De ahí tenemos el segundo, que va a ser regular según el riesgo. Y es que pues diferenciando el encaje bancario según el tipo de préstamo, pues también se puede encarecer el crédito especulativo sin dañar el productivo. Y eso va a llevar a un tercero, que va a ser la coordinación. Y es que una política monetaria en realidad no puede operar aislada del resto de los instrumentos económicos. Y nos lleva a la síntesis final, ¿verdad? Y es que, pues en realidad el RMI no es nada más una técnica neutral. Es pues una elección política cargada pues de supuestos ideológicos. Eh, Tiene una premisa de neutralidad que en realidad pues es cuestionable, que una inflación no va a ser siempre dañina y pues la alternativa pasa por metas reales, regulación financiera y coordinación de políticas. Y tenemos esta frase que es, pues el dinero es una relación social, no un velo neutro. Eh, Tengan muy buen día y espero que este video sea de su agrado. Muchas gracias.